Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de Romanos. Eh, Hemos tomado en cuenta para entrar a Cristología y Neumatología es que podamos tener el curso de Romanos en, digamos, en varias clases para poder avanzar con el resto de clases de Cristología y de Neumatología. A ver, de los participantes, ayer hicimos romanos, para los que estuvieron presentes, quienes estuvieron, podrían hacernos recordar, por favor, para lo que es esta clase, algo que les impactó o les puso como algo nuevo en el conocimiento, por favor. A ver, creo que estuvo Rosa. Buenas tardes, Rosa. Tengo solamente su nombre, pero el apellido no tengo ahí, no sé. Como ayer estuvieron algunas rosas, algunos ramilletes de rosas en la clase, alguien estuvo, Rosa, también estuvo Enrique, Elida también. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos tocado, ¿sí? Primero, hemos empezado con introducción a Romanos y en la introducción de Romanos nosotros hemos podido ver varios aspectos. La paternidad literaria, la procedencia, la fecha, la audiencia y el objetivo. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, avanzamos con la paternidad literaria y una pregunta les hago. ¿Pablo es el que escribió el libro o no? ¿Quién escribió este libro de Romanos? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien que desea participar, aunque sea por el chat? ¿Quién le sirvió de secretario a Pablo para escribir este libro? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, fue Tercio. Tercio es el que sirvió de secretario a Pablo, o escriba, en ese entonces le decían escriba, para aquellos que servían como secretario para poder pasar a escrito todo lo que en este caso la persona les decía o les dictaba, ¿no? Pablo en este caso dictó la carta a los romanos a Tercio y Tercio lo escribió y eso lo vemos nosotros en Romanos capítulo 16, versículo 22. Ahora, la procedencia, ¿sí? Es que Pablo lo hizo finalizando su tercer viaje misionero y lo hizo también desde Corinto.
escribió a los romanos desde Corinto para poder luego llegar a ellos en una visita, pero que al final y al cabo era un viaje para llegar a España para poder hablar del Evangelio a toda esa zona que todavía no había sido expuesta a la palabra de Dios. La fecha, dijimos que era más o menos alrededor del 57 después de Cristo, y la audiencia eran todos aquellos que estaban en Roma. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque en Roma hubo dos tipos de creyentes, uno que eran los judíos y otro que eran los gentiles. Entonces hubo ahí una pugna entre que los gentiles le decían a los judíos que ya dejen de ser judíos y los judíos querían imponer algunas doctrinas de la propia religión a todos los que eran gentiles. Entonces hay una pugna, por eso Pablo también escribe este libro para poder darles a ellos una visión mucho más amplia de lo que era ser un cristiano. Y vamos con los objetivos. El objetivo de Pablo era, desde hace tiempo, llegar a Roma, porque no conocía Roma, llegar a Roma porque quería conocerla, verla, de todo lo que le habían hablado, pero a la vez, cuando ya conoció a Jesús, entonces ya tuvo una doble misión, conocer Roma y también predicarles el Evangelio. Aunque él no fundó la iglesia de Roma, algunos creen que pudo ser Pedro, pero tampoco dicen algunos que no fue Pedro, sino que fueron dentro de aquellos que escucharon o los primeros que escucharon la evangelización y regresaron a Roma, son ellos los que fundaron la iglesia. Realmente aquellos que estaban de viaje, algunos dicen en el tiempo del Pentecostés, donde escucharon y se convirtieron, de esos 3.000 pasaron o regresaron a Roma y fundaron la iglesia en Roma. Entonces hay dos versiones, una que fue Pedro y otra que fueron los que regresaron a Roma. Entonces ahí vemos nosotros que hay una doble posición. Ahora, Pablo va a Roma, ¿sí? Porque también él solicitó en el momento en que fue preso llegar a Roma porque era ciudadano romano. Ahora, esta razón nos da también una contribución. La contribución a esto es de que la carta de los romanos es muy teológico, tiene las grandes partes teológicas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, tiene muchos temas teológicos y muy fundamentales. Algunos dicen que Romanos es el punto de ruptura entre lo que es ser un bebé en el cristianismo y que es una persona madura en el cristianismo. Aquel que no conoce Romanos y que no pone en práctica lo que Pablo enseña a través de esa doctrina, entonces todavía permanece, como se dice, tomando leche. Y ahora en Romanos Pablo lo que enseña es que ahora nosotros podemos llegar a tener una madurez en Dios. Y lo que Pablo también enseña al resto, a ser maduro en Dios y a tomar decisiones y una vida completamente recta delante de Dios, ¿no? Porque los que están inmaduros son aquellos que siempre están en una vida pecaminosa o a veces están, como dice, cayendo y todo, pero Pablo los pone firmes y le dice, no, eso ya se terminó, porque ahora tenemos nosotros que madurar. Y por eso Pablo empieza describiendo la vida pecaminosa del hombre y luego sus consecuencias del pecado y también una respuesta a la problemática del mundo. Y esa respuesta es la salvación. Nosotros eso lo encontramos en Romanos capítulo 10. Hasta ahí
nosotros tenemos la parte de la contribución. Ahora, el impacto que tiene este libro, nosotros lo tenemos de una manera, al principio, localizada para Roma, pero luego se fue extendiendo y hasta estos días ya es un impacto mundial. Y tanto así que nosotros encontramos desde tiempos anteriores, años iniciales, por ejemplo, San Agustín, y algo los mencioné ayer, que en San Agustín, que él vivió en el año 354 a 430 después de Cristo, él se da cuenta de que toda la filosofía que él conocía y todas las cosas que tenía en su conocimiento, que es una filosofía pagana y una vida relajada, dijo que encontró una vida nueva cuando empezó a leer los romanos, una vida completamente diferente a lo que él había aprendido filosóficamente. Y una de las cosas que él dijo, dice, no tengo o no tenía ningún deseo de leer más, no había necesidad de hacerlo porque fue como si mi corazón se llenara de una luz de confianza y toda la sombra de mis dudas desapareciera. Interesante lo que dijo en este caso San Agustín, ¿no? Cuando leyó los romanos. Después de leer los romanos dijo, no deseo leer más, para mí es suficiente este libro porque me enseña mucho teológicamente. Y también otra de las cosas que dijo San Agustín es, me gustaría haber visto a Cristo en la carne y a Pablo en el púlpito, ¿no? Y también tenemos a Martín Lutero, que él vivió de 1483 a 1546. Y en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Y esta parte convenció a Lutero, ¿sí? Cuando él dice, cuando él dice que el justo por la fe vivirá, y por eso él nos menciona que por la gracia y la pura misericordia de Dios nos justifica por la fe. Esa es una de las menciones que hace, en este caso, San Agustín, perdón, el Lutero. A ver. Ahora tenemos nosotros también a Juan Wesley, que asistió en 1738, imagínense, a una iglesia donde en ese momento se estaba leyendo un comentario de Wesley sobre Romanos. Y ese comentario decía, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y me fue dada la seguridad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso fue suficiente para Wesley darse cuenta de que realmente Cristo es para él la salvación real. Juan Calvino en 1509 al 64, él dice, por cuanto alguien entiende esta epístola, se le abre un pasaje para la comprensión de toda la escritura. El corazón del cristianismo se encuentra en la teología de Pablo, es lo que le decía yo. En la teología de Pablo se encuentra justamente el corazón de todo lo que se refiere al ámbito teológico, ¿no? Ahora, también nos dijo Calvino de que si hemos obtenido una verdadera comprensión de esta epístola, Romanos, tenemos una puerta abierta al tesoro más profundo. Y eso es una de las cosas que en este curso nosotros vamos a descubrir, ese tesoro más profundo, ese tesoro que dice en la Biblia también que se escondió, en el Antiguo Testamento se escondió para poder llegar al Nuevo Testamento para que nosotros podamos conocerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, lo que estamos viendo ahí es una película de Pablo,
que es muy interesante, que en algún momento ustedes puedan verlo. Tiene muchas cosas muy cercanas a la Biblia y, bueno, despierta un poco también el interés de la vida de Pablo para poder saber cómo él estuvo en disposición para poder escribir todo lo que él ha escrito en las epístolas, ¿no? Bueno, vamos con el último, ¿sí? Estamos hablando de Calvino, y Juan Calvino dice, y por cuanto alguien entiende esta epístola, se abre un pasaje para la comprensión de toda la escritura. Bueno, hasta ahí tenemos la parte de inicios o introducción a los romanos. Vamos a hablar ahorita, después de un pequeño break, vamos a hablar de Romanos 1. Vamos a empezar a hablar de Romanos 1. Así que prepárense para empezar con Romanos 1. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice a todas las naciones. Ahí Pablo está encerrando a todos, no deja a nadie fuera. Eso es muy interesante para que, para que de ahí ya se cierre todo problema en que hay una separación entre ellos dos, ¿no? Una pugna que son diferentes. No, no son diferentes. Al contrario, Pablo los está uniendo con este mensaje. Y por lo tanto, Pablo también ahí empieza a usar la palabra fe. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, ¿sí? A la fe. Y esta fe no es algo que Pablo lo trata como de manera intelectual, una manera en que sea muy puesta en el mundo del conocimiento, ¿sí? Pleno, sino hablamos que Pablo nos enseña esta parte de la fe para la parte de confianza, ¿sí? Pablo acá trata la fe como confianza, que confíen, que, que esto es así, que esto se ha hecho de tal manera en que va a funcionar. Esto es algo que Dios ha mandado para que sea, tenga resultados. Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí. Y por lo tanto, eh, esto de fe también involucra, aparte de ser algo que es, por ende, verdadero, ¿sí? Confiado. Confianza viene de creer, de tener, de ser, eh, como se dice, poner las manos en el fuego, ¿no? Yo confío en él. Esa es la idea de esta palabra. Y por lo tanto, también nosotros vemos que detrás de eso, que es la confianza, existe la obediencia. Porque yo no puedo confiar en algo sin obedecer. ¿Ok? Eso es importante. Ahí Pablo está involucrando las dos cosas. La fe y la obediencia van de la mano, van juntas, no van separadas. La fe y la obediencia. Pablo está diciendo, miren, por fe, pero también somos obedientes. Por eso dice Pablo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La está uniendo ahí. Para la obediencia a la fe. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes. Pablo está diciendo que Él es primero, el que primero se pone, como se dice, a la fila, a la cabeza de la fila, en ser obedientes a la orden de Dios. Y por lo tanto, todos aquellos que desean también tener lo mismo, tienen que tener
esa obediencia. Así nos detalla Pablo en el versículo 5. Ahora, Pablo, como le decía yo al inicio, se presenta primero como siervo de Cristo Jesús y que siendo siervo, ¿ok?, fue llamado al apostolado. Y por lo tanto también les dice ahí en el versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. También ellos tenían un llamado. No solamente Pablo, sino le dice, miren, yo tengo este llamado, pero ustedes también tienen un llamado. ¿Ven? Como para decirle, miren, ustedes no solamente se van a quedar ahí, no solamente van a estar ahí, como se dice, unos espectadores, sino ustedes también tienen un llamado. Y para eso tienen que descubrir ese llamado. Pablo los pone en expectativa, ¿sí? Porque hay una expectativa cuando nosotros conocemos a Jesús. ¿Cuál es nuestra vida para adelante? Y lo que Pablo está dando a notar aquí es esa expectativa. Ellos estén expectantes de lo que Dios tiene para ellos. ¿Ven? Si con Pablo lo hizo, también con ellos. Pablo no los está dejando fuera de eso. Y en el 6 lo dice claramente, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes vosotros? Y eso también nos incluye a nosotros. ¿Eh? Nos incluye a nosotros. Y que somos llamados a ser de Jesucristo. ¿De quiénes somos nosotros? De Jesucristo. ¿Eh? Qué interesante. Hasta ahí, miren, cuánto ya hemos ido cogiendo de la parte que Pablo está dando en saludo hacia los romanos. Este saludo es muy profundo y tiene muchas cosas más que vamos a ir descubriendo poco a poco en la clase, y también ustedes van a ir descubriendo más cosas para la vida tanto de uno como del resto, ¿no? De personas que podamos enseñar. ¿Sí? Hasta ahí tenemos el versículo 5 y 6. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes que, como hemos aprendido en el versículo 5, que Pablo está diciendo que somos llamados a la obediencia que proviene de la fe, una obediencia. Entonces, la fe, ¿ok?, nos demanda obediencia. Aquel que quiere tener fe tiene que ser obediente. Por lo tanto, tenemos que sentarnos con la palabra de Dios y plasmar nuestra vida en esa palabra y decir qué es lo que yo tengo que corregir y qué es lo que yo tengo que avanzar, ¿sí? De manera obediente. Y lo otro es que es imperativo, sí o sí, no hay más otra palabra, sí o sí, que reconozcamos el señorío de Jesucristo. Es lo que Pablo también nos está enseñando, que reconozcamos el señorío de Jesucristo. Cuando decimos que reconozcamos el señorío de Jesucristo, es que Él sea el Señor de nuestras vidas 100%. Eso es reconocer el señorío. Cuando nosotros decimos, y eso he escuchado a algunos que dicen, mira, sí, yo le doy esta parte al Señor, pero esta yo me encargo, ¿no? Entonces, eso no es entregarle el señorío a Jesús. Eso es sencillamente decir, bueno, cumplo algo, pero realmente no me interesa el resto, ¿no? Pablo lo que está diciendo es que reconozcamos plenamente el señorío de Jesucristo. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, es primero que veamos qué es lo que el Señor manda, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor manda a que nosotros hagamos? No que hagamos y digamos, Señor, tú me acompañas, vamos. No, no es así. Es primero, Señor, ¿qué tú mandas? Y ahora es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Por eso es, Señor, lo que tu deseo es mi deseo. Lo que tú quieres, yo hago. Y eso nos enseñó
Justamente Abraham, cuando Dios le mandó y le dijo, anda, salte de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y dice que Abraham lo hizo y lo hizo en obediencia, ¿ven? Entonces la fe demanda obediencia. ¿Una consulta? Bueno, seguimos entonces. Esa es la parte de ser siervo. Pablo por eso está diciendo ser siervo, ¿no? Es decir, está hablando del punto de obediencia. Y en el versículo 7 también hay dos cosas unidas, que es la gracia y la paz. Miren, qué interesante. Pablo une la obediencia con la fe, pero también en el versículo 7 une la gracia con la paz. Es interesante. Ahora, la gracia y la paz están unidas indisolublemente. Están unidas. No tienen forma de cómo separarlas. Siempre están unidas, la gracia y la paz. Y Pablo eso no solamente lo menciona en Romanos, sino también en las otras cartas. Ahora, la gracia es lo que recibimos y la paz es lo que experimentamos como resultado de la actividad de Dios a nuestro favor. Esa es la paz. La paz es una resultante. La paz, como enseño a otros, la paz no es uno de las variables a ejecutarse, ¿no? En una operación, sino la paz es aquello que va después del igual, ¿sí? Es decir, yo hago esto, obedezco a Dios, le creo a Dios, ando en sus caminos y como resultado es la paz que tengo en Dios. ¿Eh? Eso es lo que Pablo está enseñando, que la paz como resultante, se expresa como un resultado de la actividad de Dios a nuestro favor. Muchos dicen, ah, Señor, dame paz, pero no entendemos que la paz es un resultante. No sé si logro hacerme entender. La paz es el resultado de la obediencia, pero lógicamente la gracia es lo que recibimos de Dios. Por eso la gracia y la paz están unidas, porque al darnos Dios gracia, ¿ok? Y nosotros obedecer sus mandatos, entonces tenemos ¿qué cosa? Las dos cosas en operación, y por lo tanto es la paz que tenemos en él. ¿Ven? Ahora la pregunta es, un cristiano desobediente, un cristiano que hace las cosas a su manera, ¿va a tener paz? Bueno, dejo la pregunta ahí, que cada quien la pueda responder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas cosas acá que Pablo está poniendo en orden. Miren, de arranque, como digo yo, lo está poniendo en orden. Y esto también ayuda, ¿por qué? Porque en Roma habían dos facciones, que eran de los judíos y los gentiles, que ellos querían hacer las cosas a su manera. Y a su manera querían resolverla, y a su manera querían hacer que los otros hagan, es decir, el bando contrario haga lo que querían ellos, ¿no? Entonces, no era así. Primero, el señorío de Jesucristo. Segundo, lo que es la obediencia conjuntamente con la fe. Y luego, lógicamente, va a venir, que es, de hecho, que eso es desde el inicio, la gracia, y como resultante, la paz. ¿Sí? Ahí tenemos algo muy, muy interesante para nuestras vidas. Y así también nosotros vamos creciendo en Dios. Así nosotros también vamos teniendo una madurez en Dios. Y una madurez es ser obedientes a su palabra. Eso es como nosotros podemos diferenciar una de las diferencias entre lo que es un cristiano, digamos, que es siempre bebito en la fe, es la obediencia. Nosotros podemos darnos cuenta a través de la obediencia. La obediencia es lo que marca, es uno de los marcadores, digamos así, de la madurez. Y Pablo, esto es lo que está diciendo. Ya pues, ya tanto tiempo están en la fe, maduren, ¿no? En pocas palabras, en estos del versículo 1 al 7 le estoy diciendo ya pues, maduren.
Y estos son los preceptos de la madurez. Lo inicial, el punto base para ser maduros. ¿Sí? Todo hasta ahí estamos. Entonces, el día de hoy hemos terminado de ver la parte de introducción, hemos visto el saludo de Pablo, que es muy interesante y me gustaría también que ustedes lo puedan examinar, lo puedan leer nuevamente y por lo tanto también orar al Señor para que Dios les pueda dar sabiduría para conocer más de su palabra, ¿sí? Y revelación en su palabra. Bien, vamos a orar para despedirnos. Estamos en estos 2 días acomodándonos, ¿sí? Bueno, gracias por su presencia. Y estamos estos 2 días acomodándonos para poder tener que los alumnos puedan acogerse mejor a las clases. Algunos nos escriben que están viendo las grabaciones. No sé si a alguno les llegó los links de las grabaciones, solamente pueden escribir a la oficina de lo que es la parte de estudiantes, que matrículas y becas, para ver que les llegue el link de las grabaciones. Y puedan verlo, pero hay muchos que lo están viendo grabado, que el tiempo no les ayuda para verlos virtualmente, pero bueno, gracias a Dios tenemos quienes puedan poder ver las clases de manera online, quiere decir de manera de grabación. ¿Sí? Gracias a Dios y bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas por medio de Romanos a poder ser, Señor, maduros en ti, para poder ser obedientes y también coger, Señor, todos tus mandatos, todo lo que tú deseas, Señor, para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gracia, Señor, y por tu palabra derramada en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces, mañana también nos vemos. Esta semana vamos a hablar de Romanos porque lo que queremos es sentar las bases para luego que venga la parte de los otros cursos que son neumatología y también lo que es cristología, que ya cristología lo van a tener el jueves porque ya vamos a tocar mañana, tocaremos el otro punto, ojalá que lleguemos hasta el capítulo 2, creo que sí, y poder que entre cristología y neumatología, después de tener los capítulos completos estudiados hasta el día viernes. Ya la próxima semana entraría neumatología con fuerza para que ustedes puedan también tener algo con mayor conocimiento. Gracias nuevamente y nos estamos viendo mañana en Romanos. Lo que sigue, que como les decía, neumatología, eso sería para la próxima semana. Seguimos viendo Romanos y mañana nos vamos a ver en Romanos. Gracias, hasta mañana.